Dante, cuéntanos, ¿cómo has estado en esta pandemia? Bueno, ¿Cómo ha estado esta nueva configuración de trabajo? bueno, en primer lugar, gracias Constanza, gracias Ignacio por haber organizado este encuentro virtual. Para mí es un honor siempre poder compartir esos espacios con gente interesada, ¿no? En la temática, no solo de la Organización de los Estados Americanos, sino también en general del derecho internacional. Pues ya se imaginarán, aquí en Washington y en general en Estados Unidos la cosa no está mejor que en otros países. El número de casos se viene incrementando por 65,000 nuevos casos todos los días. Entonces solo nos queda ser responsables. Afortunadamente estoy trabajando desde casa desde el mes de marzo, que estamos prácticamente encerrados y acostumbrándonos a esta dinámica que creo que tenemos que aprovecharla, ¿no? Y efectivamente este tipo de encuentros es una de las cosas, de las pocas cosas buenas que nos ha traído el COVID, que nos ha hecho ser creativos y buscar vías nuevas para podernos comunicar e intercambiar opiniones. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y les cuento, como ya les había hablado de la ansiedad, me autodenomino una persona que le gusta como iniciar las cosas muy rápido. Y les quisiera hablar un poco también dentro de la línea de lo que recién Dante comentaba, el hecho de estar en línea. Les cuento, Red Pro Bono de las Américas es una red eh, mucho más cercana hoy en día debido a estas nuevas plataformas de conexión que nos han permitido tener estos grandes invitados para conversaciones, pero somos una red de organizaciones que prestan asesoría jurídica gratuita a personas y organizaciones que no pueden acceder a abogados por encontrarse en situación de vulnerabilidad. Dentro de la red somos ya más de 20 miembros a lo largo de 15 países del continente americano. De hecho, muchas personas que están conectadas el día de hoy pertenecen a alguna de estas iniciativas pro bono. Tenemos a Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Costa Rica, Brasil, y les aseguro que se me están yendo algunos nombres, pero solamente en modo de ejemplo, son algunos de los países que forman parte de esta gran red que tiene también por objeto promover el trabajo de la abogacía pro bono, es decir, gratuita y voluntaria, en favor de personas y grupos vulnerables. Entonces, además, para nosotros es tremendamente importante poder tener a Dante el día de hoy, para que nos hable también de cómo podemos expandir este trabajo pro bono y tener incidencia e injerencia a nivel de la cooperación internacional. Entonces les voy a mostrar rápidamente el resultado de la encuesta. En este momento debieran ustedes poder verla. Son personas muy informadas acerca del rol de la OEA, me encanta. Igual vamos a Wow, explorar un poco. sí. Sí, sí. Yo esperaba que alguno dijera que no, pero un 0%, así que sabemos que Yo estamos casi con... pongo no, pero bueno. Vamos a hacer una breve introducción, entonces no vamos a ahondar mucho en el rol de la OEA, pero sí en el del Departamento Internacional de Derecho Internacional. Y respecto a las temáticas, veo que acá una de las de mayor interés fue género, y luego tenemos migración y refugio. Súper, que era algo que más o menos habíamos hablado con Dante que podían ser de las temáticas que iban a salir. Entonces, voy a dejar de compartir estos resultados y vamos a ir de lleno a la conversación, ya pura y dura. Así que, Dante, ahí vamos a saludar a Cristian, que justo se le había activado la cámara, pero bueno. Dante, Gracias. cuéntanos, ¿cuál es la labor del Departamento de Derecho Internacional de la OEA a nivel de cooperación internacional? También un poquito redondeando la primera pregunta de nuestra encuesta, que era ¿cuál es el Ujú. rol de la OEA en general? Claro, claro. Bueno, gracias Constanza por esta introducción. Y me alegra saber que el 100% de los participantes conocen a la OEA, pero les aseguro que no la conocen del todo. O sea, hay muchas cosas, porque claro, la OEA se le conoce por los titulares, ¿no? De los periódicos. El rol que tiene la OEA en temas de democracia, seguramente en temas de derechos humanos, donde la Comisión Interamericana y la Corte han jugado un rol muy importante en las últimas décadas. Pero, por ejemplo, si yo les preguntara, les pidiera que me nombren 3 o 4 convenciones interamericanas,
Estoy seguro que muchos podrían nombrarlas, pero me nombrarían básicamente convenciones de derechos humanos. Entonces, la OEA es mucho más que esto, ¿no? Y para explicar mejor cuál es la labor que nosotros realizamos en el Departamento de Derecho Internacional, creo que sería importante dedicar 2 minutos únicamente a describirles cuál es la organización o la estructura de la OEA. Como todos ustedes saben, la OEA fue establecida en el año 1948, tiene su sede en Washington, D.C., de donde les estoy hablando. Y el artículo 53 de la Carta de la OEA, que es el documento fundacional, nos describe cuáles son los órganos a través de los cuales la organización realiza sus fines. Y un primer órgano que quiero mencionar, que es la Asamblea General, que es el órgano máximo de la organización, es por naturaleza el órgano codificador, es decir, el órgano que produce las convenciones interamericanas. Y un segundo órgano que es muy importante también en esta labor de producción jurídica, y se los menciono porque a lo largo de esta presentación vamos a hacer alusión a ambos. El segundo sería el Comité Jurídico Interamericano. Para quienes conocen un poco más el ámbito de la ONU, por ejemplo, de las Naciones Unidas, el Comité Jurídico Interamericano vendría a ser el homólogo de la Comisión de Derecho Internacional, es decir, un órgano en el cual se busca la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué es el Departamento de Derecho Internacional? Bueno, somos un grupo de abogados que trabajamos en la Secretaría General, que es otro órgano de la OEA, y que prestamos básicamente la asesoría jurídica a los órganos políticos, ¿no? Tanto la Asamblea General como los otros órganos políticos, como el Comité Jurídico Interamericano. Entonces, nosotros no tenemos iniciativa propia, nosotros trabajamos a través de una agenda que es establecida por el órgano político máximo, que es la Asamblea General, en base a los intereses de la Asamblea General, que a la larga refleja los intereses de todos los países que conforman la organización, es que nosotros también definimos nuestra agenda de trabajo. Entonces, simplemente esto a manera de introducción para irnos ubicando quién es quién, y de repente ahora ya podemos entrar a la parte más sustantiva, Constanza. No, de todas maneras, muchísimas gracias. Entonces entiendo que es este órgano, que es la Asamblea General, que representa los intereses de cada país, los que precisamente ponen, como que pautean la agenda a nivel temático, para que luego a través del órgano, como el Departamento de Derecho Internacional, se codifiquen finalmente como potenciales normativas que apoyen a esas temáticas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Entendí? Exactamente. Ya. En realidad, sí. No, nosotros, bueno, la Asamblea General se reúne una vez al año. Bien, entonces una vez al año se revisan estos temas y estos mandatos, pero durante el año la organización tiene otros órganos políticos, consejo permanente, tiene comisiones de asuntos jurídicos y políticos que también están integradas por estados miembros, que son en realidad los que reciben los mandatos directos de la Asamblea General. Nosotros lo que hacemos es apoyar a estos órganos que laboran durante todo el año. Perfecto. Y en este momento, Dante, coméntanos un poquito qué temáticas están siendo aquellas que están trabajando, las que están priorizadas, las temáticas que esperan trabajar. Claro. Bueno, otro de los puntos que creo que es importante aclarar es que la Organización de los Estados Americanos tiene una doble naturaleza. Tiene una naturaleza política y una naturaleza de producción de normas jurídicas. Hoy en día, la naturaleza política es la que más está imprimiendo la labor de la organización. Por ejemplo, todos los temas de democracia, la evaluación sobre lo que está pasando en los diferentes países. Otro ámbito político puede ser las relaciones entre los Estados miembros, políticas generales a nivel de migración, por ejemplo. Y la parte jurídica
si ustedes, por ejemplo, se fijan en el número de convenciones internacionales que se han adoptado en los últimos años en el marco de la OEA, verán que el número es muy reducido, muy reducido. Y más bien lo que ha venido ocurriendo, por eso les mencionaba el Comité Jurídico Interamericano, es que el péndulo se ha ido trasladando de una actividad jurídica en el marco de la Asamblea General, se ha ido trasladando al Comité Jurídico Interamericano, que es el que está produciendo la mayor cantidad de instrumentos jurídicos actualmente. Ahora bien, y eso es parte de las preguntas que seguramente van a venir después, el Comité Jurídico Interamericano no produce convenciones internacionales, porque el Comité Jurídico Interamericano no es un organismo gubernamental. ¿Qué es lo que produce? Para los que están más familiarizados con el derecho internacional, lo que produce es soft law, es decir, guías o estándares de naturaleza jurídica, pero no obligatorios. Es decir, estándares que pueden ser utilizados como referentes para los países miembros para que ellos mismos adopten legislación interna. Y en ese soft law, eso es bien interesante porque finalmente son estas recomendaciones, y acá me voy a salir un poco de la pauta, perdón, Sí, me voy a claro, salir un claro. poco de la pauta a conversar, pero dentro del soft law, ustedes, claro, tienen que hacer estas recomendaciones, pero finalmente tienen que estar un poco estandarizadas, tanto como el país que tiene los más altos estándares, como aquellos países de la región que no los tienen necesariamente, para poder como hacer aumentar en estándares aquel que, por ejemplo, no tiene regulada una normativa o que no ni siquiera ha pensado en que podría ser una temática de interés. ¿Cómo hacen como esa nivelación finalmente? Claro, ese punto es muy importante, Constanza, porque me permite explicar una discusión que siempre se produce, ¿no? Que consiste en que el tratado internacional es más efectivo porque es obvio, ¿ok? Sin embargo, si nosotros vemos, por ejemplo, el número de ratificaciones que reciben estos tratados, últimamente es muy escaso. Entonces, de nada nos sirve tener un tratado internacional si los países no lo ratifican, porque finalmente es un tratado que no surte efectos. El soft law, por otro lado, si bien no es jurídicamente vinculante, lo que incluye y el propósito al cual se dirige es incluir los estándares más altos dentro de la región. Supongamos una temática específica, una que hemos estado trabajando y a la que seguramente me referiré más en detalle en unos momentos, el tema del acceso a la información pública, que en Chile es un tema bastante desarrollado. Entonces, en el año 2010, por ejemplo, la organización decidió aprobar una ley modelo sobre acceso a la información pública. Eso es soft law, ¿bien? ¿Cómo se trabajó esta ley modelo? Se hizo un estudio de cuál era la legislación en los diferentes países de la región y se intentó extraer las mejores prácticas o los estándares más altos. Estos quedaron incluidos en esta ley modelo que finalmente, como tú bien lo has dicho, es una recomendación para que los estados sobre esa base, sobre ese documento, adopten legislación interna. Pero por otro lado, también es importante señalar que no solamente es el reflejo de lo que ya está aconteciendo en la región y que permite que otros países adopten estas mejores prácticas, pero también tiene un objetivo que es uno de los objetivos principales que debe cumplir un tratado internacional, que es la implementación interna, porque de nada sirve que un país ratifique un tratado si no va a aprobar legislación interna que lo implemente, por un lado. Y en segundo lugar, armonizar legislaciones en el hemisferio. ¿Por qué armonizarlas? Porque es importante hoy en día que cada vez más las fronteras físicas son una cosa y las relaciones transfronterizas son otras. Es importante que, por ejemplo, un consumidor en Chile que celebra un contrato con una empresa en Brasil logre tener el mismo nivel de protección en Chile o en Brasil para que, dado el caso,
si se produce un conflicto, tenga el mismo estándar de garantías con relación a esa temática específica que es el consumo. Entonces, para resumir, lo que permite una legislación modelo es, entre otras cosas, tener legislaciones armonizadas en el hemisferio, pero también referentes que atacan directamente el problema central, que es la implementación de legislación interna en nuestros países en las materias de que se trata. Perfecto, me queda muy claro. O sea, finalmente la ley modelo también tiene esta flexibilidad que le permite al país ir adaptando su normativa, a diferencia, claro, como tú bien decías, del tratado internacional, que es una normativa fija y que uno suscribe, ratifica y empieza a legislar a nivel interno, pero uno finalmente ratifica un todo. En cambio, Ujú. las leyes modelo finalmente son más flexibles. ¿Y ustedes hacen seguimiento de esta implementación, Dante, o lo hace un departamento distinto de la OEA? Bueno, depende. En diferentes departamentos tienen diferentes funciones. A nosotros se nos asignan determinadas materias. Y en estas materias asignadas lo que nosotros hacemos sí es trabajar directamente con los países que así lo solicitan. Eso es muy importante porque siempre es una voluntad estatal. Es decir, los países tienen que recurrir a nosotros para nosotros brindarles la cooperación necesaria para poder realizar este ejercicio de implementación. Y lo que tú señalas, Constanza, también es muy importante. Lo que el tratado produce es un conjunto de obligaciones jurídicas que, salvo que exista la posibilidad de hacer reservas, o las aceptas todas o no las aceptas. En cambio, con la legislación modelo, esto permite que cada país vaya avanzando paulatinamente según diferentes factores, según sus realidades políticas, según sus sistemas constitucionales. ¿Cuántas veces nos vemos frente a situaciones en que los estados no pueden acceder a un tratado porque tienen un impedimento constitucional, por ejemplo? Y también otro tipo de intereses, hasta los aspectos financieros de implementación. Yo les pongo un ejemplo. La Convención Interamericana para Proteger a las Personas con Discapacidad establecía la obligación de un modelo de accesibilidad universal, que básicamente era casi inmediato. ¿Esto qué quiere decir? Que las instituciones públicas, sobre todo, tenían que remodelar sus estructuras físicas para dar este acceso. Obviamente es un valor importante, es una aspiración a la cual tendrían que llegar todos nuestros países, pero no podemos comparar las realidades financieras o económicas de los diferentes países del hemisferio para poder cumplir con esta obligación de una manera inmediata o paulatina. Lo que la ley modelo permite es que los países puedan ir haciendo los ajustes legislativos también según los medios que tengan para irlos cumpliendo. Perfecto. Y Dante, ¿cómo se confecciona esta ley modelo? Porque tú nos comentaste que finalmente la agenda estaba establecida por la asamblea, que ponía cuáles eran como un poco los temas prioritarios, pero ¿cómo llegamos a la confección y al producto final de la ley modelo completa? Sí, depende de la temática. Les voy a poner dos ejemplos para que vean un poco cómo es la diferencia de los procesos de confección de leyes modelos según la temática. Voy al tema de acceso a la información pública, que ya se les mencioné, porque ya es un tema del cual hemos hablado. En el año 2017, la Asamblea General le pide al Departamento de Derecho Internacional que verifique a través de un proceso amplio de consultas cuáles eran las áreas que tenían que ser puestas al día respecto de la ley modelo del año 2010, de las cuales ya les había hablado. Pues bien, nosotros empezamos con un proceso de consultas a múltiples actores, entre representantes de órganos garantes, jueces, profesores, miembros de la sociedad civil, y llegamos a un listado de 6 temas que se consideraba que tenían que ponerse al día. Durante 2 años, estos 6 temas los trabajamos a través de preproyectos de texto en reuniones tanto virtuales como presenciales, en las cuales estos actores iban dando sus inputs, iban dando sus contribuciones.
Una vez que ya tuvimos un texto más o menos armado, lo enviamos al Comité Jurídico Interamericano, el Comité Jurídico Interamericano lo aprobó y en estos momentos ya está para examen de la Asamblea General que se desarrollará en el mes de octubre y muy probablemente tengamos una ley modelo nueva con respecto al acceso a la información pública. Eso tuvo un amplio proceso de consultas porque había mucha gente interesada y de diferente naturaleza, desde órganos garantes, que son los encargados de garantizar el acceso a la justicia, medios de prensa, medios de comunicación, sociedad civil. Hay otros temas, como por ejemplo contratación internacional, que nosotros le hemos consultado, pero básicamente con expertos en comercio y en derecho internacional privado. Entonces, la manera de acceder a esos procesos de consulta no solamente es diversa, sino también los actores que participan. Lo que hay que rescatar de aquí es que esa idea que tenemos de que las normas interamericanas se hacen en Washington por representantes gubernamentales ya no es más, no están más vigentes. Es decir, los procesos de consulta últimamente son muy amplios, la virtualidad nos permite mucho esto con costos mucho más reducidos. Y esto permite también que estas leyes modelo cuenten con una prelegitimación por parte de los actores que son los que finalmente van a utilizar estos instrumentos. Y de hecho eso está bien interesante, Dante, cómo primero hablaste que estos actores tenían distintas naturalezas, me imagino que hay sociedad civil, academia, ahí cuéntame un poco cuál es la diversidad de estos actores en cuanto a su naturaleza. Y lo otro que te iba a preguntar es cómo se hacen estas convocatorias. ¿Ustedes seleccionan a estos actores debido a la relevancia que tienen en el trabajo o estos actores pueden postular a una forma de participación? ¿Cómo se hace finalmente esa convocatoria? Claro, generalmente nosotros ya tenemos, porque los temas no surgen de la noche a la mañana, ¿no? El tema de acceso a la información pública, por ejemplo, lo venimos trabajando desde el 2003. Entonces, nosotros ya tenemos una base de datos de todos los actores que de alguna manera demuestran a lo largo del tiempo su interés por una determinada temática. Por otro lado, también la organización tiene un registro de inscripción para organizaciones de la sociedad civil, entonces estas siempre son consultadas dependiendo de la temática específica. Pero en lo que tiene que ver con sociedad civil, por ejemplo, entonces sí, hay un paso previo que es que la organización de la sociedad civil interesada tiene que registrarse en la organización, pero a partir de eso empieza a recibir todas las comunicaciones y toda la información de los procesos que se están adelantando. Y también nosotros a través de nuestra página web anunciamos los inicios de estos procesos cuando se producen. Y ahí, bueno, nos hablaste del acceso a la información. ¿Hay otras temáticas que estén trabajando? Bueno, también hablaste de Sí. contratación. ¿Hay algunas otras temáticas que estén trabajando, por ejemplo, dentro de lo que son las leyes modelo o a través de otros mecanismos de soft law? Sí, por ejemplo, en este momento, y ya se los había dicho inicialmente, el péndulo como que ha variado un poco y se inclina hacia la producción de estos instrumentos en el seno del Comité Jurídico Interamericano. En estos momentos, el Comité Jurídico está trabajando en unos principios sobre protección de datos personales, que es un tema que muy posiblemente ya se esté dando a la luz este año. También se está trabajando sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, como verán, temas bastante jurídicos. Otro tema que a lo mejor les va a sonar incluso más estrambótico, pero que tiene implicancias y en algún momento que ustedes quieran ahondar en cada uno de esos temas podemos hacerlo. El tema de los recibos electrónicos aduaneros para productos agrícolas. ¿En qué se traduce esto? Mejor acceso al crédito para el sector agrícola a través de los medios de garantías más modernos. Y hay dos informes que se están preparando que no van a terminar en una ley modelo, pero son informes de todas maneras muy importantes,
que tienen que ver con la diferencia entre los acuerdos vinculantes y no vinculantes en el derecho internacional, un tema de doctrina muy, muy interesante, y otro que tiene que ver con el tema de la ciberseguridad y cómo el derecho internacional, porque recuerden, nuestra óptica siempre a partir del derecho internacional, cómo el derecho internacional puede servir de herramienta para todos los temas y desafíos que la ciberseguridad plantea en estos momentos. Esos son los temas que se están trabajando, independientemente de otros que ya han concluido. Perfecto, ¿no? Y lo de ciberseguridad, especialmente en este contexto que está todo Sí, online, no puede ser más en la línea de lo que se está viendo con pandemia. O sea, todo es online, así que es un tremendo tema. exactamente. Y en esta misma temática, ya nosotros, si se dieron cuenta, no le pusimos a este conversatorio COVID-19, ni pandemia, ni coronavirus, porque la idea era un poco también eh, plantear no solo los desafíos que hoy día nacen debido a esto, sino que los desafíos que la cooperación internacional ha tenido desde antes y los desafíos que ya se venían proyectando. Finalmente, que es una de las temáticas que están trabajando muchas las iniciativas pro bono, es que la brecha de desigualdad está aumentando, pero las temáticas de interés social o interés público siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que las diferencias son más abismales, digamos. Entonces, como en este sentido, Dante, tu impresión, absolutamente personal, nos vamos a salir un poco de la parte institucional, sino que netamente personal. ¿Cuáles crees tú que van a ser las temáticas de interés público que van a tener o que se van a necesitar desarrollar con mayor fuerza, dada esta situación que estamos viviendo a nivel mundial? Ok, desde el punto de vista personal, gracias Personal, por personal, ayudarme acá. con esto. Aquí podríamos hablar horas de horas, pero obviamente no voy a hablar horas de horas. Lo que pasa es que yo creo que el COVID-19 lo único que ha hecho es dejar o relevar todo lo bueno y todo lo malo que hemos venido haciendo hasta ahora. O sea, el COVID-19 ha impactado y va a seguir impactando todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, yo sí creo que una discusión sobre COVID-19 y el tema tal es falaz, en el sentido de que lo que debemos hacer es examinar antes de dar pronósticos. Hoy día en la mañana, por ejemplo, asistía a una mesa redonda virtual también, y en una hora, y tenía que ver con el COVID-19, en una hora se dieron tantas ideas que yo creo que todos salimos realmente frustrados y decepcionados porque el desafío que se nos plantea es tan grande. Entonces, yo creo que la pregunta no debería ser tanto a partir del COVID-19 que tenemos que hacer. Existen, creo yo, dos variables importantes. Una que sí tiene que ver directamente con esta temática, pero es una cuestión muy local. Es decir, cada país tiene que hacer una evaluación de cuáles fueron los puntos más débiles en su lucha contra la pandemia. O sea, ¿por qué en algunos países o en 2 o 3 países que adoptaron más o menos la misma política agresiva de aislamiento, de confinamiento, por qué los resultados fueron diferentes? ¿Por qué, por ejemplo, en países como el Perú, del cual provengo, si bien es cierto, las medidas que se adoptaron inicialmente fueron bastante agresivas, ¿por qué tenemos esos números de contagio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué falló? Falló la ayuda hubo, pero ¿por qué no llegó? Quizá porque nosotros tenemos un casi 80% del sector económico en informalidad, entonces no hay manera de detectar quiénes eran las personas que necesitaban esa ayuda. La ayuda estaba, pero no estaba bien canalizada. De repente en otros países fueron otros problemas los que se enfrentaron. ¿Por qué países que se relajaron mucho, unos les fue mal y otros les fue bien? Entonces, cada país tiene sus propias particularidades. Yo creo que lo que tenemos que empezar a analizar es cuáles han sido las debilidades por cada uno de los países y a partir de ahí empezar no a inventar. O sea, a partir de ahí lo que tenemos que hacer es fortalecer
para que una próxima crisis, que seguramente nos va a venir, y no solamente por una cuestión sanitaria, puede ser por un desastre natural, puede ser por el cambio en el medio ambiente, por una cuestión de ciberataque mundial. Uy, se no, ahí está. Perdón, se me fue, Sí, sí, ok. sí, pensamos que te Entonces habíamos tenemos, perdido, ahí sí. no, Quedamos en ok, el ciberataque, no, y fue como y bien ahí, curioso, ciberataque mundial y se cortó, como que tuvieran estado y hackeando. se cortó. Es parte de los efectos Tal especiales que cual, estamos teniendo el día de hoy a través de Zoom. Dale nomás, Dante. tal cual. Ahora, lo que sí puede hacer, lo que puede haber a nivel internacional, sí es un esfuerzo mancomunado, y creo que aquí también tenemos que hacer ciertas reevaluaciones. Hoy en la mañana también escuchaba a una de las personas decir, el eje transversal de la política internacional hoy en día son los objetivos del milenio, del 2030. Y yo decía, a ver, esos objetivos del milenio fueron pensados para un mundo normal, para ser alcanzados bajo circunstancias normales. Esos objetivos hay que replantearlos, porque tenemos que meternos en la cabeza que la próxima década va a ser distinta. No vamos a vivir en el mismo mundo en el cual hemos vivido hasta ahora. Incluso si descubren la vacuna y logramos superar esto, pero nos hemos internalizado ciertas conductas y actitudes que van a variarlo todo. Por ejemplo, estoy seguro que de aquí en adelante vamos a tener más comunicaciones virtuales de las que teníamos en el año 2019. Entonces, vamos a tener que reevaluar todo, pero esta reevaluación a mí me inquieta que se empiece a hacer desde ahora y tengamos una lista de 80 o 100 temas que tenemos que abordar, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es esperar un poco que pase este remesón y realmente evaluar dónde hemos fallado, pero hacer una evaluación exhaustiva y seria. Y recién ahí empezar a planificar qué es lo que podemos hacer en el futuro. De todas maneras, o sea, no poner soluciones parche como inmediatas por la desesperación, sino que finalmente estudiar qué es lo que sucede a nivel interno en cada uno de los países para ahí recién poder hacer como un listado, por último, priorizado de cuáles son las temáticas que hay que trabajar en forma ondada. Y en Pues sí. y Dante, un poco para también enfocarlo al rol de la abogacía. ¿Cómo crees tú que la abogacía puede también incidir en este tipo de temáticas? ¿Cómo podemos apoyar desde el ejercicio de la profesión? Por supuesto, yo siempre estoy pensando en el ejercicio de la profesión específicamente también a través de la profesión pro bono, digamos, o sea, del ejercicio del pro bono, que es donde más los abogados y abogadas del ejercicio privado pueden ir incidiendo directamente en temáticas de interés público, interés social. ¿Qué crees tú que podríamos hacer desde la profesión en cuanto a estas temáticas y a esto, o también a la revisión de las problemáticas internas? Bueno, esa pregunta también es bastante amplia y creo que pasa por dos vectores, ¿no? En nuestra práctica, pero previo a eso también quiero decirles lo siguiente. También tenemos esa inquietud como que todos queremos colaborar en todo. Entonces, los abogados ya queremos saber de medicina porque, claro, el COVID-19 ha impactado el tema sanitario, entonces nosotros tenemos que proponer soluciones. Yo creo que no. Yo creo que cada uno, desde el ámbito para el cual se ha preparado, tiene algo con lo que aportar. Aunque no sea de manera directa, porque el tema sanitario no es el único problema que tenemos hoy en día. O sea, el COVID desató innumerables problemas en todos los ámbitos, en la administración de justicia, en el medio ambiente, en las relaciones familiares, en las telecomunicaciones, en el consumo. Entonces, cada uno yo creo que debe verse a sí mismo y pensar, a ver, ¿qué es lo que yo hago y cómo lo puedo hacer mejor de tal manera de colaborar no en un producto final, sino quizá en productos intermedios que vayan coadyuvando a la consecución de ese producto final? ¿Qué es lo primero que se me ocurre? Hoy en día, obviamente, los sistemas de justicia también están funcionando con enormes desafíos. Y seguramente habrá mucha gente, a diferencia del año 2019, que no podrá acceder a esos sistemas de justicia, aunque los necesite,
por un tema de medios económicos, porque definitivamente va a haber mucha más pobreza que antes. Entonces, si lo que nosotros estamos viendo es la labor pro bono interna dentro de nuestro país, creo que aquí se puede colaborar muchísimo. Ayudando a una persona que necesita acceder a la justicia, ¿voy a solucionar el tema del COVID-19? Obviamente que no, pero voy a coadyuvar en ser un paliativo a los efectos que ese COVID-19 está produciendo en nuestros países. Pero yo creo que hay una labor incluso mucho más importante y que muchas veces los abogados no la toman en cuenta, y es la contribución que pueden hacer a los procesos de implementación legislativa de nuestros países. O sea, son los abogados organizadamente los que pueden decir por qué determinadas instituciones estaban funcionando, no estaban funcionando o por qué fracasaron frente a una crisis como esta. Es ese aporte desde la práctica lo que tiene que alimentar el debate legislativo, por ejemplo, para poder implementar políticas o legislación que de alguna manera van a también coadyuvar a una futura crisis. El derecho no es la solución para todo, pero es un elemento muy importante para ordenar las cosas en vías a esa solución. Y ya sí, súper concretamente, ya acá vamos a solamente a ver cómo podemos también, eso en el ámbito interno, como en el ámbito local, pero en el ámbito internacional, por ejemplo, desde ahora, desde tu posición dentro del Departamento de Derecho Internacional en la OEA, ¿cómo ves también que el ejercicio de la abogacía pro bono podría aportar, no sé si necesariamente como un actor más a consultar, pero cómo podríamos aportar nosotros de forma organizada, por ejemplo, a través de la Red Pro Bono en las Américas, abogados que hoy día nos están acompañando en este conversatorio, cómo ellos podrían influir o apoyar temáticas que se están revisando en este momento en el departamento? Pues definitivamente, o sea, como les describía en un primer momento, se está trabajando mucho en el soft law, y el soft law es una respuesta que intenta captar las prácticas internas de los países. O sea, ya no estamos pensando en estos grandes tratados internacionales de soluciones pacíficas entre países o estos grandes tratados a nivel de derechos humanos, por ejemplo, sino en leyes modelo que tienen que ver con el día al día de los ciudadanos de las Américas. Y en eso los abogados tienen una beta invaluable. Es decir, la experiencia que los abogados pueden tener con relación a qué funciona y qué no funciona o qué funciona mejor es muy importante para estos procesos, porque finalmente lo que nosotros desde un organismo internacional buscamos promover como lo que debería ser el derecho a nivel interno, es básicamente una respuesta a lo que sucede en nuestros propios países. Si no hiciéramos esto, el resultado sería un fracaso. Entonces, y hemos visto y estamos procurando intensamente abrir los escenarios de participación de todos los actores involucrados, y definitivamente, como les vuelvo a repetir, la experiencia práctica de la abogacía es para nosotros un elemento importantísimo a considerar. Súper, ya saben cuál va a ser nuestra próxima labor, a poder No, apoyar. después de eso los voy a estar molestando todo el tiempo. Nosotros felices el, de el poder único apoyar. tema, el único tema, Constanza, como lo decía en un inicio, nosotros respondemos a una agenda que está Claro. marcada por los órganos políticos de la organización. Entonces no podemos tratar cualquier tema. Sin embargo, también hay maneras de incidir en esa agenda política, ya no desde el organismo internacional, sino desde nuestros propios países. Por ejemplo, el ejemplo más claro, el año pasado Chile propuso ante la Asamblea General la redacción de una ley modelo contra el uso de fuegos artificiales, que es una problemática muy específica. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el derecho internacional? Bueno, todo, porque si Todo. nosotros estamos dentro del modelo de un organismo internacional que facilita a los estados la implementación de legislación interna, entonces tiene que ver todo.
Entonces, este ejemplo lo pongo para que ustedes vean cómo no solamente tenemos que estar en la camisa de fuerza de lo que nos propone la organización, sino que la organización también reacciona ante solicitudes específicas de países, y estoy muy seguro, aunque no sé la historia completa, que detrás de esta iniciativa hubo mucho esfuerzo privado y de actores específicos para que Chile propusiera esto en la Asamblea General. Sí. Entonces, tenemos varias vías de poder actuar, para poder actuar. Eso es muy interesante. Bueno, de hecho acá hay algunas iniciativas pro bono que están conectadas. Nosotros hicimos un cuestionario, eso fue a través de Cuaniquem, una organización que trabaja con niños y niñas que tienen quemaduras de cualquier tipo, pero la mayoría en Chile era a raíz de los fuegos artificiales, que además una Ujú. interseccionalidad de vulneración de derechos, porque los fuegos artificiales no solamente se relacionan con las quemaduras, sino que con la esclavitud, con el trabajo infantil, muchas veces con narcotráfico, o sea, hay todo un mundo atrás del fuego artificial que uno a veces, hay muchas veces que lo desconoce, pero que Coaniquem ha hecho un muy buen trabajo de sensibilización. Bueno, y a través de un cuestionario Exacto. internacional estuvimos sacando cuáles podían ser las posibles, cómo estaba regulado finalmente en los distintos países miembros de la red, para saber cuál podrían ser como los estándares o a qué podemos aspirar finalmente. Y eso se hizo todo a través Ujú. del trabajo de la abogacía pro bono y el ejercicio privado de la profesión, digamos. Exacto, Así que exacto. si podemos hacer más temáticas así, nosotros felices. Oye, Dante, Claro. me llegaron algunas preguntas, te las voy a hacer Sí, a continuación. Recuerden que si quieren ya a partir de este momento hacer preguntas ustedes mismos, vamos a empezar a habilitar la cámara y micrófonos, así que con toda la confianza ponen en el chat, quiero hacer una pregunta, y Ignacio, que nos está ayudando con toda la coordinación tras bambalinas, les va a habilitar micrófono y cámara. Pero me llegaron dos por el chat, así que entiendo que son preguntas que te tengo que hacer yo. Mónica ok. pregunta, me gustaría conocer tu opinión y si trabajarían en la temática de la corrupción a raíz de la pandemia se puso en mayor evidencia, que en varios países, en particular en Paraguay, existe esta inquietud o esta problemática en torno a la corrupción. Esa es la pregunta. Si lo Ah, esa es trabajarían a la nivel... pregunta. Sí, era una pregunta Ok, slash opinión, pero finalmente no, si está ustedes bien. trabajarían la temática de la corrupción o si ya lo vienen trabajando en forma anterior. Sí. Bueno, el tema de la lucha contra la corrupción se viene estudiando en la organización desde hace mucho tiempo. Tenemos una convención sobre la lucha contra la corrupción del año 1996, y a raíz de esta convención se creó un mecanismo de evaluación multilateral. Entonces, el tema está en agenda, y precisamente nosotros desde hace un par de meses hemos venido haciendo una serie de webinars los días lunes con distintas temáticas relacionadas a temas de derecho internacional y COVID-19. Y una de las temáticas ha sido precisamente esta, la lucha contra la corrupción en estos momentos específicos. Y tuvimos otra referida también al acceso a la información pública, que como ustedes saben es una herramienta fundamental para la transparencia, y COVID-19. Entonces, sí, está el tema en agenda. Yo lo que les recomendaría, si quieren explayarse un poco más, por ejemplo, en la discusión que hubo en ese webinar específico, la grabación la tenemos colgada en la página web de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Este webinar creo que se realizó en el mes de abril, si la memoria no me falla. Entonces, ahí pueden tener un ejemplo de la discusión que se produjo a raíz de esta inquietud específica. Súper, de hecho lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, igual lo vamos a buscar y lo vamos a compartir debido a que ya está la temática ahí dando vuelta. Anabel pregunta lo siguiente desde Argentina. Quisiera saber si la OEA tiene alguna iniciativa en mente relacionada con el derecho a la salud en general y en particular con el tema de la accesibilidad a la vacuna contra el COVID-19 para países subdesarrollados. Ok. No, por ahora no. Los temas de salud generalmente se ven en una organización hermana que es parte del sistema interamericano, que es la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, si bien es cierto, la OEA en los últimos meses ha tenido pronunciamientos políticos con relación a la epidemia, sí creemos que la organización que está en la mejor capacidad y posición para brindar un impacto
mucho más efectivo es la Organización Panamericana de la Salud o la OPS, ¿no? Pero seguramente, habiendo dicho esto, seguramente en la Asamblea General que tengamos en el mes de octubre habrán pronunciamientos, pero Claro, son pronunciamientos políticos, porque en realidad nosotros como organismo no tenemos el expertise en términos sanitarios, por ejemplo. claro, perfecto. Sebastián pregunta, ¿tienen algún plan de seguimiento a la interpretación que realizan los tribunales locales a las leyes modelo de acceso a la información pública, por ejemplo? Considerando que la ley puede ser uniforme, pero los tribunales pueden interpretarlo de una manera distinta. Esa es una muy buena pregunta. Sí, claro. Bueno, Una muy lo que buena pasa pregunta. es que es una muy buena pregunta y muy a propósito del rol que vienen jugando los poderes judiciales en la región en los últimos años. Mm, O sea, hace infinidad de años, cuando estaba en la Facultad de Derecho, o sea, el juez podía interpretar, pero el juez interpretaba únicamente cuando la norma era oscura o la norma no era lo suficientemente clara. Hoy en día esa capacidad de interpretación en muchos de nuestros países se ha explayado mucho, se ha expandido y en algunos países llega incluso a connotaciones similares a los países que están en el common law. Es decir, que la jurisprudencia empieza a generar derecho y empieza a generar antecedentes que pueden constituir antecedentes obligatorios en algunos casos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque sí, lamentablemente no tenemos una manera de hacer un seguimiento a las decisiones judiciales de todos los países, pero evidentemente es un problema que no únicamente atañe al soft law, pero directamente a la legislación interna de nuestros países, porque podemos tener una ley, el juez la interpreta de una manera distinta y ¿cómo claro. hacemos ante esa eventualidad? Es realmente por un lado, creo que esto le da mucho dinamismo a nuestros regímenes jurídicos, pero por otro lado, creo que todavía no estamos preparados necesariamente para ese nivel de apertura en lo que podría constituir la interpretación de nuestros tribunales, sobre todo en nuestros sistemas que son básicamente sistemas de derecho romano, ¿no? De civil Mm. law. No, y bien interesante también esa misma pregunta, muy en la línea de lo que hemos hablado los últimos años desde la red, como también los abogados y las abogadas utilizan la normativa internacional o incluso el soft law, que no necesariamente, por ejemplo, el país ha incorporado algún tipo de legislación en la materia, pero sí hacen como que echan mano al soft law para la argumentación de sus propios casos o los juicios en particular. Y que finalmente como que va girando un Eso, poco la rueda de cómo incorporamos a nivel nacional, de alguna forma, quizás no a nivel de normativa o legislación, sino que también cómo incorporar el soft law como la costumbre de ir como a nivel jurisdiccional, digamos, o judicial. es que ese es un tema muy interesante, Constanza. Yo creo que no necesariamente le va a interesar a todos, pero tiene que ver con la teoría pura del derecho internacional, porque como tú sabes y todos ustedes saben, la única fuente del derecho internacional no son los tratados, Claro. también es la costumbre. Y la costumbre nosotros nunca, precisamente por esa mentalidad de civil law en la que nos hemos educado y en la que se fundamenta en nuestros países, la costumbre internacional nos parece algo etéreo que no existe. Mm. Ahora, el soft law, y esto, bueno, he escrito algo sobre esto, pero el soft law, sobre todo a nivel, por ejemplo, de resoluciones de la Asamblea General que se adoptan por consenso, es decir, que todos los países están de acuerdo, este soft law, que es no vinculante, ya incluye por esta consensualidad una opinio juris, que es un elemento trascendental en la generación de la costumbre. Entonces, basta con que el Estado, a través de sus diferentes agentes y actores, empiece a comportar de una determinada manera, eventualmente puede quedar obligado por estos actos acompañados por esta opinio juris o creencia de juridicidad de una conducta, pero es un tema poco explorado. Pero yo les diría a los abogados que realmente están refiriéndose a este soft law como antecedente, claro, no pongan todas sus expectativas en esto, porque seguramente el juez no les va a hacer Claro. mucho caso,
pero sí definitivamente bien argumentado puede servir de una herramienta muy importante cuando no existe legislación y no existe un tratado internacional vinculante. De todas Pero maneras. esto es para hablar 2 Sí, eso horas es sobre como el para dar tema un de la conversatorio costumbre propio, internacional. Sí, 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 un pero es un tema conversatorio. bien interesante, bien, bien Deberíamos interesante. hacer un conversatorio en la temática. Ya ven, vamos a tener a Dante Negro nuevamente, quizás en unas semanas más, hablando acerca de la materia. Tenemos 5 preguntas más. Vamos a hacer esas 5 preguntas y vamos a ir cerrando porque en honor al tiempo dijimos 1 hora y nosotros sabemos que están todos y todas con muchas cosas, pero vamos a hacer las últimas 5. Rafael nos escribe, dice, hola a todos de ProN. Tomando ProN es la Fundación Pro Bono Venezuela, por si acaso. Tomando la situación de Venezuela y ante los distintos informes y planteamientos realizados por la alta comisionada ante los diversos problemas jurídicos, políticos y sociales que se dan, que se denuncian, ya estando en esta instancia y con tanto adelanto en informes y actualizaciones, ¿qué otra acción puede hacerse en este momento? Esa es la pregunta. ¿Qué más se puede hacer? O sea, además de toda esta información que hay, ¿qué más se puede hacer en esta materia con Pues respecto a sí, Venezuela? lo que pasa, y esto lo preguntan mucho con relación a la OEA también, ¿no? O sea, ¿por qué la OEA no hace más? ¿O qué más puede la OEA hacer? Lo que pasa es que esto pasa por necesitar tener un entendimiento cabal de qué propósito cumplen determinados organismos internacionales. Ujú. En el caso de la OEA, por ejemplo, es un organismo multilateral de carácter político, pero no es supranacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones de la organización no son automáticamente coercibles dentro de los estados que la componen. Entonces, ahora, eso está bien, eso está mal, cada uno puede decidirlo, pero es así como se creó la organización, con ese propósito. A lo mejor si hemos llegado al momento en que necesitamos más de esa organización, entonces tendríamos que reformarla. En el tema de Naciones Unidas, que es a lo que creo que se refiere por estos informes, es lo mismo. O sea, salvo en el tema de las resoluciones del Consejo de Seguridad autorizando el uso de la fuerza, el resto de pronunciamientos de los órganos de Naciones Unidas no son vinculantes, son recomendaciones. Ujú. Entonces, esos son los organismos que hemos creado. Si creemos que no están dando los resultados que nosotros esperamos, entonces hay que cambiarlos. Pero no podemos esperar de ellos algo distinto al propósito para el que fueron fundados, porque entonces estarían actuando ultra vires. Y me parece que actuar ultra vires a la larga puede generar un desprestigio mayor, porque recordemos también que dentro de los diferentes organismos hay diferentes estados con diferentes tendencias políticas, con diferentes intereses. Entonces es mejor seguir avanzando en el camino que nos dicen las normas, y si ha llegado el momento de cambiarlas, pues cambiémosla. Pero no podemos sentirnos frustrados porque el organismo no hace lo que no está dentro de su Carta Constitutiva. Lamentablemente es la situación actual. Entonces, ¿qué más puede hacer? Pues está haciendo la OEA, por ejemplo, todos los pronunciamientos políticos que ha aprobado últimamente, que finalmente logró aprobar porque por muchos años no lograba la mayoría requerida, pues hasta ahí se va. Y la presión internacional, pero un cambio de régimen desde dentro es imposible, no diría bastante difícil, imposible. Perfecto. Y Dante, acá me sale la pregunta respecto a una de las temáticas que había salido en las votaciones anteriores. Una ley modelo respecto a migración. ¿Es posible, imposible? ¿Se ve como una posibilidad que se requeriría? Es un tema que también hemos trabajado en la red y hemos también analizado, a propósito de la pregunta que nos hacen acá, es un tema también que finalmente para los estados todavía es algo, de hecho la mayoría de los estados en la región, en el continente completo, lo regulan a través de sus ministerios del interior y o seguridad, digamos, que finalmente es seguridad interior, y no, por ejemplo, desde la perspectiva de los ministerios de justicia o de los ministerios de relaciones exteriores, o sea, todavía se ve como, podríamos decir, entre comillas, como un ataque.
¿Se ha explorado esta posibilidad? ¿Cómo lo ves tú dentro también de la política de la cooperación Ujú. internacional? No, no es un tema que se haya explorado a ese nivel. Obviamente el tema de la migración está dentro de la agenda de la organización. Incluso existe un programa interamericano para las migraciones y hay una cartilla de los derechos de los migrantes que fue aprobada por la organización hace unos años atrás. Pero no, si me preguntan, ¿existe hoy en día una iniciativa para una ley modelo sobre la temática? No, no existe. Ahora, yo ahí sí, siempre antes de iniciar un ejercicio, a mí me gusta hacerme las siguientes preguntas, ¿no? Y en el caso de migración, la pregunta sería, bueno, ¿qué aspectos de la migración queremos regular? Porque el problema de la migración es complejo, abarca muchas áreas. Y qué es lo que queremos, a cuál de estos puntos queremos referirnos. En segundo lugar, tenemos que recordar cuál es el propósito de una ley modelo, es generar un cambio en las legislaciones internas. Entonces tenemos que preguntarnos, el tema de la migración lo queremos manejar desde el punto de vista legislativo, o sea, ¿qué nos está faltando en nuestros países en la legislación para poder abordar mejor este tema? O sea, no es que tampoco el derecho internacional tenga la solución para todos los problemas. Y en segundo lugar, de una problemática específica, ¿desde qué ámbito la queremos tratar? Creo que esas son preguntas que debemos hacernos antes de proponer un tema específico. De todas maneras, porque finalmente también los temas de migración, o sea, como tú dices, es súper amplio. De hecho, también va muy relacionado a la temática que también pusieron las temáticas de interés, el género, por ejemplo. Las temáticas Ujú, de ujú. género también son, especialmente las de género, son temáticas que son transversales en la Transversales. legislación. O sea, no es como una ley específica, sino que debieran ser Exacto, transversales y empapar la legislación completa. Eh, exacto. que ahí tenemos también un mundo de discusión, que también podríamos hacer otro conversatorio, pero también de cómo se Vamos a insertan. tener hasta Sí, diciembre. vamos a tener todos los meses un conversatorio con Dante. Esto se va a llamar Hablando con Dante, una cosa así, como un programa especial solamente Hablando tuyo. con Dante. Hablando con Dante. Y finalmente que también la inserción de estos conceptos en las constituciones, si son efectivos o no son efectivos para empapar la normativa hacia abajo, que es Claro, una claro. discusión tremenda también. ¿Qué opinas Exacto. acerca de esto, de si, de tu experiencia, digamos, y esto también es muy a nivel personal, porque no es algo que trabaje necesariamente el departamento, pero es de tu experiencia, la inserción de los conceptos de grupos vulnerados históricamente, estamos hablando de bueno, temas de género, temas de migración, temas de refugio, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de cárcel, o sea, hay grupos súper identificables en la región eh, que sí han sido históricamente vulnerados. Su inserción dentro de las constituciones, muy a nivel general y opinión personal tuya, ¿suelen funcionar o son mecanismos que ayudarían a, por ejemplo, incorporar normativas inferiores que puedan aportar en la materia? Ya, la inserción a nivel constitucional, a ver, yo no le tengo tanta fe a ese mecanismo, Ujú. porque yo creo que las constituciones lo que tienen que hacer es dar el marco general, porque podemos incluir, o sea, las constituciones no se cambian todo el Claro, tiempo, y podemos incluir determinados grupos que consideramos vulnerados hoy y de aquí a 5 años pensamos que hay otros y ya creamos un régimen dual o un régimen en el cual se protegen a unos o no, y otros quedan desprotegidos. Yo creo que lo que a nivel constitucional se tiene que lograr es, y la mayoría de las constituciones lo consagra, es un principio de no discriminación por ningún motivo. El reconocimiento del disfrute de los derechos humanos por todas las personas que conforman una sociedad específica, independientemente de. Ahora, ya a nivel de la ley sí se pueden establecer regímenes particulares, pero yo creo que son regímenes que lo que tienen que hacer es partir desde un reconocimiento de cuáles son las necesidades que estos sectores tienen y cuáles son las áreas en las cuales ellos necesitan ser empoderados.
Porque cuando nosotros simplemente empezamos con el rosario de políticas, que muchas veces son simplemente declarativas, que tienen derecho a tal cosa, tienen derecho a tal otra, está bien, es una señal, es un mensaje, pero con eso nos quedamos solo en el primer capítulo. O sea, la real protección de todos los ciudadanos dentro de nuestros países y el pleno ejercicio del principio de no discriminación pasa por un nivel legislativo, un nivel de políticas públicas, un nivel de educación social, porque uno de los grandes problemas que hoy tenemos es la percepción que determinados grupos dentro de la sociedad tienen de otros grupos, y eso no se cambia con una política, una ley o una constitución, eso se cambia desde la manera como nos educan en el kindergarten. O sea, hay campañas de publicidad que nos ayudan a vencer estereotipos que yo puedo ser la persona más abierta y menos discriminadora del mundo, pero a lo mejor sigo utilizando expresiones que son peyorativas y que yo mismo no me doy cuenta y que no lo hago a propósito. Es simplemente que hemos sido criados de una determinada manera y eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso se consigue con un trabajo a profundidad desde que iniciamos nuestra vida en el seno familiar, en las primeras escuelas y de ahí en adelante. Entonces es un trabajo que yo creo que va por muchas, muchas áreas. Perfecto, o sea, más como, digamos, va más bien desde la política pública, de como lo general, más que su inserción específica en cada una de las normativas que podrían ser, como tú dices, muy cambiantes. O sea, finalmente si ponemos ciertas menciones a ciertos grupos vulnerados, puede que el día de mañana no sean eso y sean otros distintos, y estar modificando a nivel constitucional puede ser un poco complejo. Y además porque te puede generar problemas a nivel social. O sea, tú quieres abrir un texto constitucional o legislativo para incluir por nombre a diferentes sectores y siempre va a haber sectores que están de acuerdo con incluir unos y no otros. Claro, claro. Entonces ahí terminas o incluyendo unos y no otros, o simplemente terminas sin hacer ninguno para que ninguno se sienta desprotegido. Porque el debate político en materia de inclusión, aunque no nos guste, sigue siendo vigente. O sea, tenemos muchos países en la región que todavía ejercen un cierto nivel de discriminación con relación a algunos sectores. De todas Y esto maneras. es estructural, lamentablemente es estructural. Es así. Bueno, con esta última pregunta ya finalizamos este conversatorio. Muchísimas gracias, Dante, por tu tiempo, A por tu ustedes, no, al disposición. Se me contrario. cae ya a la hora y un poco más, se me empieza a caer el audífono. Ahora sí. Muchísimas gracias. Ya tenemos como para 3 conversatorios más en distintas materias, así que les vamos a estar enviando las informaciones correspondientes.